Espera, aquí tienes una para ti. ¿Qué finca italiana de lujo transformó Sting en un viñedo junto con su esposa? Y prueba también con esta. ¿Cómo se llama el ritual diario impulsado por el yoga al que Sting le atribuye su bienestar? Déjame saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Regresaré con las respuestas pronto. Pero antes, bienvenido a The Verset, Maestros de la Música. Soy Dick Carlson. Acompáñanos y descubre cómo Sting pasó de ser maestro a vender su catálogo musical por cientos de millones, y cómo su estilo de vida casi monástico oculta una colección verdaderamente exclusiva de bienes raíces, autos y regalías. Para comprender a este ícono del rock, debemos volver a su juventud, pues esa intensidad silenciosa lo moldeó todo. Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, nació en 1951 en Wallsend, Inglaterra, famosa por su industria naval. Su padre era lechero, su madre era peluquera, y la familia llevó una vida modesta desde una edad temprana. Sting mostró señales de estar conectado de forma distinta. Él estaba más interesado en los libros y la música que en el mundo que lo rodeaba. Se sentaba durante horas tocando su guitarra o sumergiéndose en la literatura, escapando del entorno que nunca encajó con sus ambiciones. De joven adulto, realizó trabajos ocasionales como obrero, conductor de autobús y finalmente maestro de inglés en secundaria para llegar a fin de mes. Pero la enseñanza nunca fue su meta final, ya que la música era una vocación más profunda. Los fines de semana, tocaba jazz en clubes locales, usando un suéter de rayas negras y amarillas que llevó a un compañero de banda a bromear diciendo que parecía una avispa. Ese comentario casual dio origen al nombre. Pronto el mundo lo conocería como Sting. A mediados de los 70, Sting ya había decidido. Abandonaría los planes de clase y la estabilidad laboral por algo más arriesgado, una vida en la música. Esa decisión lo puso todo en marcha en medio de esto. Sting se casó con Frances Tomilty, una actriz irlandesa, en 1976. Juntos tuvieron 2 hijos, incluido su primer hijo, Joe Sumner. Un año después, en 1977, cuando Sting se mudó a Londres y cofundó una nueva banda con el baterista estadounidense Stuart Copeland, pronto se les unió el guitarrista Andy Summers, y juntos se convirtieron en The Police, una banda que cambiaría la cara del rock. Su diferencia era el sonido. Una mezcla ideal de energía punk, ritmo reggae y complejidad jazz. Desde su álbum debut, Outlandos Demur, que incluía la ahora icónica Roxanne, hasta discos posteriores como Senyada, Mondata y Ghost in the Machine, los éxitos continuaron, y la composición y la voz de Sting hicieron de canciones como Message in a Bottle y Every Breath You Take himnos globales. A inicios de los 80, The Police eran muy populares, giraban mundialmente, vendían millones de discos y ganaban premios. Sting era el rostro y la principal fuerza creativa de la banda. Pero a medida que la fama de Sting crecía, también lo hacía a la distancia. Con su esposa, Frances Tomilty, su matrimonio terminó a inicios de los 80, tranquilamente pero de manera definitiva. Incluso en medio del caos, Sting mantenía una disciplina silenciosa detrás de escena. Antes de los shows, se tomaba un tiempo para meditar, manteniendo un nivel de calma interior que contrastaba con los fanáticos que gritaban afuera. El éxito y la riqueza llegaron rápido, pero Sting siguió enfocado en su trabajo. A medida que crecían las tensiones dentro de la banda, Sting empezó a sentir la necesidad de algo más personal. Quería espacio para crecer más allá del formato limitado de un trío. En 1984, tras su última gira, The Police se disolvió y Sting inició su carrera solista. Después de alejarse de The Police, Sting no perdió tiempo en forjar un nuevo camino. En 1985 lanzó su primer álbum solista, The Dream of the Blue Turtles. Marcó un cambio audaz, dejando el ritmo enérgico de The Police por algo más introspectivo y matizado. Reunió a destacados músicos de jazz para grabar con él, explorando temas de política, lucha personal e inestabilidad global. El éxito del álbum acalló cualquier duda. Sting ya podía mantenerse solo y lo hizo con elegancia. Esta etapa era más que música, era significado. Rusos cuestionaba la mentalidad de la Guerra Fría y Frágil lamentaba la violencia y la pérdida mundial.
Él estaba evolucionando de ser el líder de una banda de rock a convertirse en un comentarista cultural, y la gente lo escuchaba, y su trabajo como solista empezó a ganar premios Grammy. La mayor recompensa fue el respeto que obtuvo como compositor consciente. Esa misma conciencia lo llevó a llevar su activismo aún más lejos. A finales de los 80 y principios de los 90, Sting destacó en los esfuerzos humanitarios globales. Se unió a Amnistía Internacional y actuó en importantes conciertos benéficos junto a Peter Gabriel, Bruce Springsteen y Guy Uchus, usando su voz para quienes no la tienen. Al mismo tiempo, incursionó en la actuación y apareció en películas como Duna y La novia, aunque la actuación nunca fue su objetivo principal. Esto sumó otra dimensión a su vida creativa. Aunque tenía fama y éxito financiero, Sting vivía con notable modestia, practicaba yoga diariamente, adoptó un estilo de vida vegetariano y mantenía un ritmo de disciplina tranquila. No le interesaba el centro de atención, buscaba profundidad musical, mental y espiritual. Y luego en 1992, Sting se casó con Trudy Styler, su pareja y colaboradora de mucho tiempo. Su relación soportó el escrutinio público, pero juntos formaron una vida familiar arraigada. Tendrían 4 hijos juntos, sumándose a los 2 que Sting tenía de su matrimonio anterior, creando una familia combinada de 6. La paternidad en este periodo marcó un cambio en la vida de Sting, aunque su imagen seguía siendo la de un ícono global de gira. En casa, adoptó los ritmos más tranquilos de la paternidad. Les leía, tocaba música por las mañanas y les enseñaba el valor de la quietud. Estos años le enseñaron a desacelerar, a escuchar más y a crear con una emoción más profunda. La vida en casa, antes solo un fondo, ahora era clave para su identidad. Poco después, la pareja tomó una decisión que marcaría su vida por décadas. Compraron Il Pallagio, una villa antigua en las colinas de la Toscana, Italia. No era solo un hogar, sino un proyecto en toda regla. La propiedad estaba deteriorada, pero Sting y Trudy la restauraron y la convirtieron en un viñedo y granja de aceite de oliva en funcionamiento. Con el tiempo, Il Pellagio se transformó en un retiro ecológico que produce vinos con la etiqueta de Sting y sirve de refugio ante el caos de la fama. Il Pelagio es un reflejo de la creencia de Sting de que la belleza debe cultivarse y luego compartirse con el mundo. Mientras la familia de Sting crecía, también lo hacía su portafolio de bienes raíces. Sting invirtió en varias casas que reflejaban su gusto por la privacidad y la elegancia. Tenía una finca en Wiltshire, donde pasaba tiempo jardineando y escribiendo. Luego tuvo una elegante casa adosada en Londres, un penthouse en Nueva York con vista a Central Park y, por un tiempo, una propiedad en Malibú que vendió después. Incluso con autos, Sting siguió fiel a sus valores aunque podía permitirse lujos. Sus elecciones eran discretas y ecológicas. Él posee un Jaguar X-Shista, un Audi y un par de vehículos híbridos. Para él, el transporte se trata principalmente de funcionalidad y sostenibilidad. Durante los años 90 y principios de los 2000, Sting siguió creando, recorriendo el mundo, escribiendo nueva música y continuando con su labor humanitaria. Su rutina diaria se mantuvo basada en las mismas prácticas que había seguido durante años. Se levanta temprano, practica yoga, jardinería y lee mucho. Se movía sin esfuerzo entre la elegancia de la alta cultura y la sencillez terrenal de la tierra y el ritual. A principios de los 2000, su carrera alcanzó nuevas alturas financieras, entre ventas de discos, giras, derechos de publicación e inversiones. Su patrimonio neto superó los $100 millones. Pero el hombre en sí no había cambiado. Seguía viviendo con intención, incluso cuando el mundo lo veía como uno de los músicos más exitosos de su tiempo. A mediados de los 2000, Sting ya tenía un ritmo profesional poco común, uno donde el éxito no solo se medía en álbumes o ventas, sino en influencia e intención. Siguió de gira mundial, siempre experimentando con sonido y estilo. Sinfonicidades, su proyecto de 2010, reinventó sus éxitos con arreglos orquestales en 2016. 57º y 9º, marcó un regreso a sus raíces rockeras, con un sonido agudo, melódico y reflexivo del hombre en el que se había convertido. Pero la música no era lo único con lo que se mantenía ocupado. Él apoyó el activismo global, no como una simple figura famosa, sino como una misión profundamente personal. Él se presentó en Live 8, creó conciencia sobre la destrucción ambiental,
y siguió luchando por las tribus indígenas en el Amazonas, a través de la Fundación Rainforest, que cofundó junto con Trudy años antes. Juntos, Sting y Trudy ampliaron su labor de defensa a través de documentales que exploraban temas como el cambio climático y los derechos humanos. Mientras muchas estrellas buscaban los titulares, ellos construyeron silenciosamente un legado de impacto, uno basado en la educación, la sostenibilidad y decir la verdad. En casa, la vida de Sting era sorprendentemente minimalista. Evitaba las redes sociales y su espacio creativo estaba libre de distracciones. Sus mañanas comenzaban con yoga tántrico, una práctica que se volvió parte de su identidad. Para algunos era excéntrico, pero para Sting era equilibrio. Durante todo esto, su riqueza siguió creciendo por regalías, licencias y ganancias de giras. Para 2020, el patrimonio neto de Sting se acercaba a los 300 a 350 millones de dólares, ubicándolo entre artistas que gestionaron sus carreras con visión y claridad a largo plazo. Después llegó el movimiento que consolidó su estatus como leyenda musical y hábil empresario. En 2022 Sting vendió todos los derechos de su catálogo musical, tanto de The Police como de su carrera como solista, a Universal Music, por una suma estimada entre 250 y 300 millones de dólares, fue uno de los acuerdos más grandes en la historia de la música. Esa sola transacción elevó su patrimonio neto estimado a 550 millones de dólares para 2025. Y aún así, si lo visitaras hoy, no encontrarías las señales de ese tipo de riqueza. Todavía vive parte del tiempo en Il Pelagio. La propiedad ya no es solo personal, se ha vuelto global. Ahora, lo visitan amantes del vino, turistas y artistas por sus vinos y sus tranquilas colinas. Sting pasea todas las mañanas, y su rutina no ha cambiado. Aún se despierta temprano, medita y compone música bajo el sol italiano. Él nunca ha creído en malcriar a sus hijos con su fortuna. Deben trabajar, dijo en una entrevista. No eran solo palabras. Él cree en dejar un legado con el ejemplo, no por derecho propio. Pocos artistas han unido filosofía, salud y riqueza, como lo ha hecho Sting. Ha vivido una vida pública sin perder su yo privado. Sus días están definidos menos por el glamour, y más por una maestría tranquila, cultivando uvas, nutriendo ideas, manteniéndose conectado con el mundo natural. Al final, Sting no es solo una estrella de rock, es un hombre que descubrió cómo convertir su arte en algo sostenible, creativamente, financieramente y espiritualmente. Hoy, la historia de Sting trata menos sobre la fama y más sobre el equilibrio. Su tapete de yoga está cerca de sus premios. Su viñedo alimenta a los invitados con el mismo cuidado que sus letras han ofrecido al mundo durante décadas. De conciertos en bares de Newcastle a un acuerdo de catálogo de 300 millones de dólares, la trayectoria de Sting prueba que puede ser rico y reflexivo, sin tener que elegir entre ambos. ¿Qué parte de la historia de Sting te llamó más la atención? Deja tus comentarios abajo, porque el hombre detrás de cada respiro aún está lleno de sorpresas. Y quédate con nosotros porque tenemos otra historia de una leyenda que viene a continuación.